vamos, como ustedes saben, en estas últimas semanas, los días jueves, hemos estado compartiendo un curso acerca del Evangelio, la evangelización, y lo que quisimos hacer hoy es hacer un resumen nuevamente de la evangelización y el Evangelio. Y los hermanos que han estado con nosotros, pues escuchen y bueno, recordando más bien. Y los que no han estado, pues que Dios los bendiga. Los hermanos que no han estado los días jueves, pues ¿qué podemos decir, hermanos? Que nos acompañen. Amén. El propósito, hermanos, de la historia de la humanidad, y es muy importante comunicar, es el propósito de la historia de la humanidad es traer gloria a Dios. El profeta Isaías en el capítulo 43 verso 7 dice que todos los llamados de mi nombre para gloria, el profeta Isaías aquí declara, dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y luego el apóstol Pablo en el libro de Colosenses capítulo 1 verso 16, allí el apóstol Pablo declara claramente acerca de las cosas creadas, dice, porque en él, ¿en quién? En Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, y hay muchas cosas, hay cosas invisibles, el reino espiritual es invisible, y muchas otras cosas que nosotros no podemos ver. Amén. Pero dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, dice todo, y lo que el apóstol Pablo aquí declara, dice, todo lo fue creado por medio de él y para él. Entonces toda la historia, hermanos, de la humanidad, y es importante comunicar que la historia de la humanidad, todo empezó en el libro de Génesis. Ahí empieza. Siempre lo hemos dicho que no hay tal cosa de prehistórico, el tiempo prehistórico, porque toda la historia empieza en el libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra son obra de las manos maravillosas de Dios. Dios creó los animales del campo, las aves de los cielos, los peces del mar. Nos hizo a nosotros, nos hizo a su imagen y su semejanza. Amén. Y miramos en el libro de Génesis algo muy importante, su creación, pero también miramos lo que es la caída del hombre. Amén. Después de la caída del hombre, el Dios del cielo promete redimir al hombre de ese estado pecaminoso. Amén. Y la manera es de que vendría un Salvador, el Mesías, y él vino hace 2000 años, fue engendrado por el Espíritu Santo, nació por medio de la Virgen María. Amén. Próximo mes, si Dios nos permite, vamos a estar compartiendo, claro, el nacimiento, como siempre, todo el nacimiento de Cristo Jesús. Pero una de las preguntas que la gente a veces se hace, y quizás nosotros también nos hemos hecho, es ¿por qué Dios... ¿por qué Dios hizo una creación? Entonces, ¿acaso Dios estaba solo? No, hermanos, porque Dios estaba solo y quiso hacer algo. No, hermanos, Dios no estaba solo. Dios no hizo la creación porque le faltaba algo, hermanos. Amén. No, la respuesta es no, porque Él es el Todopoderoso. Él no necesita de nada. Él quiso hacernos para su gloria. Amén. Porque hay billones de seres angelicales, la Biblia dice, que le adoran día y noche. Amén. Entonces Dios nunca está solo. La Biblia dice que Dios siempre ha existido y siempre existirá. Alabado sea su nombre. Donde el Dios del cielo se reveló en tres manifestaciones, como Padre, como Espíritu Santo, como Hijo. Amén. Y esas tres manifestaciones es el único Dios.
el Dios, no hay tres dioses, solamente hay un Dios todopoderoso. Pero honestamente yo creo que todos nosotros tenemos mucho espacio todavía para comprender ese misterio. Amén. No creo que haya alguien que ha llegado a una completa revelación, conocimiento del misterio de Dios. Amén. Pero nuevamente, Dios no está solo, nunca lo estará. Y Dios creó todas las cosas por el deseo de compartir su gloria. Amén. Entonces, por lo tanto, nosotros que fuimos creados a su imagen, y nosotros especialmente que hemos sido redimidos por el Señor, nosotros podemos comunicar su gloria, comunicar su poder, su amor a la gente que no ha creído. Amén. Decirles que ellos pueden relacionarse con el Dios todopoderoso. O sea, nos ha hecho responsables. Mire qué hermoso, ¿no? Que Dios nos ha hecho responsables y nos ha dado esa responsabilidad para que nosotros, los que hemos sido redimidos, comuniquemos este mensaje al perdido y decirle que Dios desea amistarse con el hombre, que Dios quiere comunión, quiere tener comunión con los pecadores. Dios desea manifestar su nombre a aquellos que lo desean. Amén. Entonces, sabiendo esto debe ser nuestra mayor motivación para predicar el evangelio. Y a veces nos preguntamos por qué dentro de la iglesia no predicamos, o no todos están predicando el evangelio. Amén. Y yo digo que hay tres grupos de personas. Tenemos a recién convertidos que ellos quizás quieren saber cómo evangelizar. Amén. Yo cuando me convertí, yo quería saber cómo ganar a los pecadores para Cristo. Y luego también hay otros que saben cómo hacerlo, pero no lo están haciendo. Y luego hay otro grupo de personas también que posible están compartiendo el evangelio, pero no lo están haciendo correctamente. Porque esa es la realidad, hermanos. Porque hay una manera bíblica correcta de predicar el evangelio. Y sabiendo esto, que el Dios del cielo se deleita en salvar a los pecadores. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Qué precioso, hermanos, que cuando miramos aquí el ministerio de Cristo, Él vino a eso, a buscar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos. No conocíamos a Dios. Pertenecíamos al reino de las tinieblas. No teníamos amistad con Dios. Pero Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. No tenía necesidad de venir, hermanos. Pero por amor a nosotros quiso salvarnos. Por eso Pedro declara, el Señor no retarda su promesa, dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Amén. Ha sido Dios muy paciente para con nosotros, hermanos. Y lo dice allí, que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y debemos de recordar que Dios es el único, Dios quiere salvar a los pecadores. Dios tiene compasión por los perdidos. Amén. Dios está buscando a gente, o sea, salvarlos. Entonces, nosotros los redimidos simplemente nos unimos a su propósito de salvar a los pecadores. Pero nos ha hecho responsables a nosotros. Amén. Nos ha hecho responsables a nosotros, los redimidos, sus hijos, para comunicar este mensaje. No los ángeles ellos no saben cómo evangelizar. Ellos no han experimentado
lo que es ser salvo, lo que es ser perdonado. Nosotros sí, hermanos. Hemos experimentado el amor, el perdón, la salvación, la redención, la misericordia, la compasión de Dios. Bendito sea su nombre. Entonces nosotros nos unimos a su propósito. Por eso Cristo, cuando a sus discípulos Él les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores. Y Cristo los hizo pescadores de hombres. Y luego el versículo muy conocido, la gran comisión 28:19, por tanto que id y haced discípulos. Ahora la pregunta es: ¿qué es el evangelio? Yo sé que en el pasado hemos compartido bastante acerca de, hemos dado más bien una serie acerca del evangelismo, del evangelio, pero todos los miembros de Templo Fuente de Vida tienen que tener saber lo que es el evangelio. Amén. Una de las preguntas que hacemos nosotros a las personas que no sean o que quieren ser bautizadas, y les hacemos la pregunta: para ti, ¿qué es el evangelio? Y siempre escuchamos respuestas diferentes, y nos hace ver que realmente no tienen un conocimiento de lo que es el evangelio. Por lo tanto, todos los miembros de Templo Fuente de Vida tienen que conocer, tienen que saber, jóvenes, hombres, mujeres, tienen que saber qué es el evangelio. Porque si no conocemos qué es el evangelio, entonces ¿cómo lo vamos a comunicar efectivamente, hermanos? O sea, ¿cuál es el mensaje que debemos de comunicar? ¿Cómo presentar? ¿Cuáles son los aspectos esenciales del evangelio? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Siempre, pues, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Amén. ¿Qué dice la Biblia acerca del evangelio? Entonces, la palabra evangelio significa las buenas nuevas. Las buenas noticias de lo que Dios ha hecho a través de Cristo para salvar a los pecadores. Buenas noticias, el Salvador del mundo. Yo sé que en diciembre gritamos, hermanos. Cristo ha nacido, pero Cristo ha nacido aquí en el corazón del hombre. Amén. Y sí, fueron buenas noticias hace 2000 años, de tal manera que el tiempo fue separado, ¿no? Hace y desde, antes de Cristo. ¿Por qué? Porque fueron buenas noticias. Y todavía son buenas noticias. Y algunas verdades acerca del evangelio. Primeramente, que el evangelio es el poder de Dios. Es el poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Romanos capítulo 1, 16, 17. Entonces dice: porque no me avergüenzo. O sea, Pablo, él declara aquí, dice: no me avergüenzo de qué. No me avergüenzo del evangelio. O sea, había tendencias, en aquella época, había hombres que se avergonzaban en predicar el evangelio. Se avergonzaban en decir que hubo uno que murió en una cruz y pues, si tú pones tu fe en él, te puedes salvar. ¿Así? Entonces la gente se avergonzaba. Entonces dice: porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Y aquí, hermanos, aquí hay personas que han creído. Amén. Aquí nosotros hemos creído y seguimos creyendo, seguiremos creyendo que este es el único evangelio, y lo vamos a predicar, lo vamos a defender. Amén. Dice: al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirán. Amén. Entonces Pablo sabía que el evangelio era el poder de Dios y que el plan de redención
estaba todo contenido en el Evangelio de Cristo. Ahora, el Evangelio no es un mensaje inspirador, hermanos. Amén. Porque a veces escuchamos mensajes inspiradores, mensajes que traen motivación. Amén. O mensajes para hacer sentir bien a la gente. Escuchamos eso hoy en día, ¿no? Mensajes para hacer sentir bien a la gente. No, hermanos, el Evangelio es poderoso. Poderoso, que garantiza la salvación de los hombres. Sí garantiza, hermanos. Amén. Con esto no estamos diciendo, hermanos, que una vez salvo siempre es salvo. Estoy diciendo que el contenido, el mensaje garantiza, claro que sí. Amén. Porque dice Marcos 16:16, Cristo está diciendo aquí que el que creyere y fuere bautizado. Entonces, si nosotros creemos en qué, en el Evangelio. En el Evangelio, el que creyere y fuere bautizado, entonces, ¿cuál es el resultado? Hay la posibilidad que vas a ser salvo. O sea, ¿cómo yo voy a poner mi fe en eso si dijera, pues quizás vas a ser salvo? No, aquí dice que serás salvo, es una garantía eso, hermanos. O sea, el Señor lo pone muy simple, ¿no? De creer, porque en el cristianismo se requiere tener fe, depositar tu fe. Pero algunos dicen, no, yo tengo que verlo para creerlo. ¿Acaso tú ves el viento? ¿Acaso ves las atónomas, los moléculas, todo eso? No se miran. Son cosas invisibles que no podemos ver, pero existen. El reino espiritual existe, no lo podemos ver. Pero en el Evangelio, en el cristianismo, se necesita tener fe, depositar tu fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tú necesitas que venir por fe. Alabado sea el nombre del Señor. Además os declaro, dice, bueno, en Marcos dice, el que creyere y fuere bautizado, y será que es salvo, y luego más el que no creyere. El que no creyere, entonces ¿cuál es el resultado? Va a ser condenado. Condenado eternamente. Pero aquí hemos creído, hermanos. Y luego el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 verso 1, aquí dice Pablo, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, y es lo que Pablo predicaba, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. No dice, sois salvos, hermanos. Si no creísteis en vano. Entonces aquí, de acuerdo a estos versículos, el evangelio se cree, el evangelio se recibe, en el evangelio se persevera y el evangelio se tiene que retener. Si usted hace eso, entonces usted es salvo, hermanos. Ahora, el evangelio no es una sabiduría humana. Mire lo que dice Corintios 1:17. 1 Corintios dice, pues no me envió. Y yo sé que estos versículos, pues todos están muy familiarizados, hermanos. Los hemos escuchado una y otra vez, pero es importante recordar, porque a veces se nos olvidan estas cosas, hermanos. Entonces dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, nuestra tendencia, hermanos, nuestra tendencia humana, especialmente cuando nos enfrentamos con gente educada, gente letrada, gente profesional, entonces nuestra tendencia es cambiar el mensaje para que sea aceptado a este tipo de gente, hermanos. Amén. Entonces, la gente trataba en aquel tiempo de buscarle, de cambiarle, hermanos, con la sabiduría humana. Entonces no presentaban la cruz de Cristo.
Entonces, si nosotros buscamos otra alternativa para que el evangelio sea más aceptado según la sabiduría humana, entonces dice Pablo que nosotros vamos a hacer van a la cruz de Cristo. Porque esa es la tendencia, ¿no? Que vamos a toparnos con gente educada, gente letrada. Entonces le vamos a cambiar, porque si presentamos la cruz de Cristo como para ellos, no va a encajar ahí, hermanos. Porque según el mundo tienen un alto conocimiento. Pero Pablo dice, no. Dice, 1 Corintios 1, 22 al 25, dice, porque los judíos, y aquí está, este versículo contiene lo que es una explicación más específica, más fundamental de lo que es el evangelio. Aquí está este versículo, hermanos. Lo que es un fundamento aquí. Lo que en sí no es todo, pero lo que en sí el fundamento principal, lo que es el evangelio, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Amén. Cristo ya había muerto, ya había resucitado. Entonces ahora predicamos a ese Cristo crucificado. Dice, para los judíos ciertamente es tropezadero, y para los gentiles es locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Qué tremenda verdad, hermanos. Ahora, hay evangelios hoy en día, hay evangelios falsos en este mundo, y estos evangelios van a terminar en muerte, hermanos. Que mensajes que solamente prometen salud, prosperidad, bienestar, todo muy, muy bonito, hermanos. Mensajes farisaicos, terapéuticos, que realmente no es el evangelio de Cristo, hermanos. No es el evangelio de Cristo. Y hoy en día abundan mucho, hermanos, en nuestros medios. Porque estos mensajes solo apelan a las emociones de la gente y ofrecen felicidad momentánea. Eso es todo, hermanos. Pero no es el evangelio de Cristo. Nuevamente lo vuelvo a repetir, no es el evangelio de Cristo. Amén. El evangelio, hermanos, es la respuesta correcta al problema del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? Que está distanciado de Dios, que es pecador, que merece el infierno, que está dentro de la ira de Dios, que es enemigo de Dios. Amén. Entonces el evangelio no es una sugerencia, el evangelio es un mandato de Cristo que tiene que ser obedecido. Miren lo que dice segunda de Tesalonicenses 1:8, dice, y aquí el apóstol claramente dice las consecuencias a aquellos que no creen al evangelio. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, y lo dice, ni obedecen al evangelio. If they don't obey the gospel, si no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces habrá grandes consecuencias, hermanos. ¿Se da usted cuenta lo importante que es predicar, pero la gente que lo reciba, que lo acepte? Amén. Y luego en 1 Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros. Y lo mire aquí lo que dice Pedro. ¿Cuál será el fin de aquellos? ¿Cuál será el fin? Ni quisiéramos pensar cuál será. Sabemos cuál es el fin, hermanos, una condenación.
Amén. Entonces, aquellas personas que han escuchado y escuchado y escuchado, y gente ha escuchado el evangelio un montón de veces. Oh, mañana, ahorita no, me voy a esperar, próximo año. Y usted escucha y escucha y escucha, pero dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? Ya sabemos, hermano. Amén. Entonces, ¿qué dice la Biblia que es el evangelio? Que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Que Dios promete hacerte exitoso y feliz. Que Dios te ama con un amor. No, ese no es el evangelio, hermanos. Eso es lo que a veces escuchamos hoy en día. No, ese es el evangelio que predican los predicadores de la prosperidad, pero no es el evangelio. Porque allí no hay, en ese mensaje no hay ningún compromiso, hermanos. La gente no hace un compromiso, la gente no se arrepiente, la gente no abandona el pecado, la gente no hace cambios en sus vidas, hermanos. Ese tipo de evangelio solo añade números a la membresía de la iglesia. Eso es la realidad. Por lo tanto, dentro de las iglesias hay muchas conversiones falsas, no son genuinas, hermanos. Solamente son otro número más. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Corintios 15 dice: además os declaro, hermanos, otro versículo fundamental acerca de lo que es el evangelio, lo esencial, fundamento. Dice 1:5, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, en el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces vemos que Cristo murió. El evangelio está centrado en la muerte de Cristo, que Cristo murió y resucitó de los muertos, pero que Cristo murió por nuestros pecados, y que si nosotros recibimos, nos aferramos, lo recibimos, somos ¿qué? Somos salvos. Entonces podemos decir que estos son los puntos principales acerca del evangelio. Amén. Cristo murió y resucitó de los muertos. Cristo murió por nuestros pecados y tenemos que recibir ese evangelio. ¿Y cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios de aquellos que reciben y aceptan el evangelio y perseveran el evangelio? ¿Cuáles son? Salvación. Amén. Salvación. ¿Cuántos son salvos en esta mañana? ¿Cuántos se sienten que son salvos? No, a veces no nos sentimos que somos salvos. Amén. A veces sentimos que somos unos miserables. A veces sentimos que somos, wow. No, pero no estamos aquí por el sentimiento, hermanos. Estamos por la fe, por la palabra de Dios, que Dios lo ha dicho así. Amén. Tenemos paz con Dios. Los beneficios: tenemos una relación con el Padre Celestial. Tenemos una herencia incorruptible. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Que en el futuro Dios nos promete dar otro cuerpo sin pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Un cuerpo glorificado. ¿Qué otro beneficio? La guía del Espíritu Santo, hermanos. Es el Espíritu Santo quien nos guía, quien nos da el poder, quien nos da la gracia. No son nuestros conocimientos, no es el Espíritu Santo que nos guía. La capacidad de llevar fruto espiritual, la victoria sobre la muerte, la mente y la conciencia. Tenemos una conciencia renovada. Debemos hacer caso a nuestra conciencia, hermanos. Amén. Hay que hacer caso, hay que obedecer nuestra conciencia. Amén.
Entonces, los puntos esenciales, hermanos, del evangelio, es por eso nuevamente que toda persona, todo miembro de Templo Fuente de Vida tiene que conocer estos puntos esenciales, y los voy a mencionar rápidamente. Así cuando usted comunique a alguien, tiene que, el contenido son estos puntos esenciales, hermanos. Amén, comunicar esto. Y todos debemos de tener esa facilidad de comunicar el evangelio a cualquier persona. Amén. Número uno es que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Es lo primero. Decirle al pecador, hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Y que Dios nos hizo a nosotros para tener comunión con Él. Amén. Número dos, decir que Cristo murió y resucitó de los muertos. Que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo es el único Salvador. Y sí, es el único Salvador. Amén. Es el único Salvador, porque así los apóstoles lo declararon, que Jesús es el único Salvador. Entonces esto descarta a todas las otras creencias, hermanos. Amén. Otro punto es que Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Hay que comunicar claramente a los pecadores que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. No pensemos que nosotros vamos a escapar. Claro, nosotros en Cristo ya hemos sido justificados y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, y cuando muramos vamos a recibir recompensas del Señor. Pero aquellos que no se arrepienten de sus pecados, no piensen que van a escapar del aire de Dios, porque Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Otro punto es comunicar que todos somos pecadores y merecemos ¿qué? Merecemos el infierno, hermanos. Como que no se escuchó, hermanos. No me escucharon, pero esa es la realidad. Que todos merecemos el infierno, pero Dios, el Dios amoroso, envió a Cristo a morir por nosotros, y por medio de ese sacrificio escapamos de la ira de Dios. Por lo tanto, tenemos que recibir, creer en el evangelio, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que separarnos de las cosas de este mundo para servir a Dios. O sea, todos estos puntos que hemos mencionado es el contenido, son puntos esenciales que debemos de comunicar a las personas. Y por último es perseverar en el evangelio. Amén. Entonces, si yo les hago una pregunta después del servicio, hermano, dígame en 90 segundos qué es el evangelio. Y todos deben de decir algo, ¿no? Bueno, como que no me escucharon. Pero sí, hermanos, yo quiero que todos los miembros reconozcamos estos puntos importantes. Pero Dios ofrece salvación a aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en Jesús. Y otro punto también es la importancia de dar nuestro testimonio. Amén. ¿Qué es un testimonio? Nosotros contamos una historia, amén, nuestra historia de cómo conocimos a Cristo. Amén. O sea, compartir con otros nuestro testimonio debe ser una alegría, hermanos. Debe ser un gozo, hermanos. Jesús le dice a aquel ex endemoniado, le dice, vuélvete a tu casa y cuenta, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces, después de ser salvos, después de recibir la vista, entonces ve y cuenta, diles. Qué bendición, hermanos. Contar a otros de lo que Cristo ha hecho.
¿Se acuerdan de aquel rey pagano, rey Nabucodonosor? De lo que Dios hizo ahí en él. Dice a todos los, dice Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, paz os sean multiplicadas. Y luego él dice, conviene, miren nomás, este rey pagano, dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Entonces, si este rey pagano, él declaró, cuánto más nosotros que hemos recibido la gracia de Dios. Porque Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas. Dios ha sido muy bueno para con nosotros. Y este mensaje, lo que Cristo ha hecho en nosotros, el mundo tiene que conocer, tiene que saber. Son buenas noticias, hermanos. El martes que mi esposa y yo estuvimos en el hospital, aquí en el hospital de Saint Joseph, y luego de repente en la bocina del hospital se escuchaba una música de bebés, y le pregunto a mi esposa, ¿por qué tocan esas canciones de bebés? Qué ignorante soy yo. Me dice, bueno, pues es que cada vez que tocan una canción, pues un bebé que acaba de nacer. Bueno, esas son, están anunciando las buenas noticias. Ok, las buenas noticias. Pero hermanos, hay mejores noticias superiores a estas. Sí, es hermoso escuchar. Me acuerdo cuando mi esposa me llama al trabajo y dice, te tengo unas buenas nuevas. Vas a ser papá. Toda la compañía en 5 minutos se dio cuenta. Porque para mí eran buenas noticias. Brinqué, lloré y de alegría. Porque sí, hermanos. Pero hay buenas noticias. El evangelio, hermanos. Las buenas noticias desde que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Benditos, y miren nomás, o sea, el Dios del cielo nos invita a nosotros a comunicar este mensaje. Todos hemos recibido beneficios de Dios. Todos tenemos un testimonio personal de cómo Cristo cambió nuestras vidas. Y rápidamente, hermanos, es los tres puntos esenciales que debemos de compartir cuando compartimos nuestro testimonio. Cuando compartimos nuestro testimonio, número uno es decir a la gente cómo era tu vida antes de conocer a Cristo. Amén. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Y Pablo, por ejemplo, él cuenta su testimonio de cómo era su vida antes en 1 Timoteo 1:13, dice, y él declara ahí, dice, habiendo yo sido antes blasfemo. Entonces Pablo cuenta, mi vida en el pasado antes de conocer a Cristo era un ¿qué? Un blasfemo, era un perseguidor, era un injuriador. Amén. Entonces aquí dentro de la iglesia, hermanos, hay hermanos que tienen testimonio de película, hermanos. Sí, hay hermanos que vivieron una vida muy desastrosa, muy pecaminosa. Así era su vida, vivían una vida dominada por el príncipe de las tinieblas. O sea, es la única manera que podemos describir. Cuando escuchamos y uno oh, ¿ese eras tú? Apártate de mí. Pero ya eres una ovejita. Ya eres una ovejita. O sea, vivían una rebeldía incompleta hacia Dios. Drogas, abusos, hermanos. Algunos en la hechicería, brujería, amén. Idólatras. La botella los dominaba. Algunos su matrimonio era un infierno. Así es, hermanos. No creían en Dios, no tenían paz, una vida amargada, hermanos. La soledad. Pero también hay hermanos que no vivieron una vida, no eran tan pecadores, entre comillas.
Sí, hay hermanos que no tenían vicios. Amén. Otros nacieron, pues antes la juventud nació en una familia cristiana. A mí no eran dominados no eran viciosos. Pero la realidad es de que si eras un gran pecador o un pecador menos pecador, todos estaban excluidos de la misericordia de Dios. Todos, hermanos, estaban sin Cristo, separados de Dios, enemigos de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos de contar cómo era nuestra vida, hermanos, antes de conocer a Cristo. Y luego la siguiente número es: ¿cómo conociste a Cristo? ¿Cómo era tu vida? Contamos, este era yo y así, así. Entonces, ¿cómo conocimos a Cristo? ¿Cómo llegaste a arrepentirte de tus pecados? Y nuevamente el apóstol Pablo cuenta allí su testimonio, relata el libro de los Hechos, capítulo 22, verso 6, dice: pero aconteció que yendo yo, entonces ahora él cuenta su vida pasada, ¿no? Lo que era. Y ahora, ¿cómo conoció a Cristo? ¿Qué le aconteció? Pero aconteció que yendo yo, dice, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, dice Pablo, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese fue ese momento tan especial donde el Dios del cielo, donde Cristo allí vino ahí a su vida y le abrió los ojos. Entonces todos tenemos esa experiencia de cuando, yo me recuerdo muy bien, perfectamente, en un servicio, en una escuela, y allí Dios tocó mi corazón. Entonces todos tenemos una historia, hermanos, que contar. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo Cristo vino a nuestros corazones? Y yo estaba, hermanos, en el momento donde ya me estaba haciendo las preguntas importantes que la gente se hace. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vine? Esas son las preguntas en mi juventud, 19 años, que yo me estaba haciendo. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vine? ¿Cuál es mi destino? Y me hacía esas preguntas. Y Cristo, en el momento que yo más necesitaba de Él, Cristo vino a mi corazón. Vine al conocimiento de la verdad. Cristo abrió mis ojos. Amén. Entonces, todos tienen una historia. Algunos vinieron al Señor por medio de una crisis. Quizás su matrimonio se estaba rompiendo. Quizás una enfermedad. Amén, qué sé yo. Todos tenemos algo, hermanos. De repente alguien se encontraron con una persona que les dio un tratado, lo invitaron a la iglesia, algo aconteció. Y Dios maravillosamente y milagrosamente empezó allí a operar en su corazón. Entonces, hermanos, todos tenemos. Y luego, por último, al compartir tu testimonio, es cómo es tu vida ahora que conoces a Cristo. ¿Cómo es tu vida? Amén. Porque cuando el pecador nace de nuevo y se arrepiente, el Espíritu Santo hace morada en él. Entonces la Biblia dice que ha pasado ¿de qué? De muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz, que es una nueva criatura. Entonces, todo aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento, ha experimentado una transformación masiva. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por lo tanto, debe de manifestar evidencias que ha nacido de nuevo. Si todo esto ha acontecido, escucha el evangelio, se nace de nuevo,
todo eso. Entonces tiene que manifestar evidencias, hermanos, que verdaderamente ha nacido. Ahora, si no experimenta evidencias, entonces nunca ha nacido de nuevo. Amén. Y podemos mencionar algunas aquí. ¿Cuáles son algunas evidencias de que uno ha nacido de nuevo? Uno empieza a desear las cosas de Dios. Es uno empieza a desearle, le gusta venir a la iglesia, le gusta escuchar la palabra de Dios. Amén. Otra evidencia es de que ahora empieza a detestar el pecado, empieza a aborrecer el pecado, algo que antes le encantaba, le gustaba, era un deleite, era un placer, pero ahora empieza a aborrecer. Y ahora hay un nuevo deseo de agradar a Dios. Amén. O sea, evidencias, la manera que miramos la vida, los valores que tenemos, el mundo que nos rodea, hermanos, el amor por la justicia, el amor por la verdad. Amén. Apreciamos a Dios por su bondad, apreciamos a Dios por nuestra familia, vivimos en constante agradecimiento. El futuro ahora lo miramos con otros ojos. Entonces amén, hay muchas evidencias, hermanos. Nuestra cosmovisión es totalmente diferente. Tenemos una cosmovisión bíblica. Amén. Que Dios despierte en cada uno de nosotros. Puestos de pie.